La señora Ortega nos cuenta su caso y nos dice que en la escuela secundaria de su hija hay un docente que toca a las alumnas constantemente. Varios se han quejado, pero la escuela no ha hecho nada para poder removerlo. Él dice que es intocable y amenaza con tomar represalias si le hacen algo. El día de hoy abordaremos el tema acoso sexual en las escuelas. Comenzamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. ¿Qué tal? Nos da mucho gusto saludarle. Este es su programa, El que oye consejo. Estamos abordando un tema que sin duda es muy interesante y que yo considero que usted debe saber y conocer qué es lo que pasa en torno a este tema, el acoso sexual. Vamos a darle la bienvenida en estos momentos a nuestros invitados. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y vamos a ver una breve semblanza de cada uno de ellos. Gilberto Rocha, licenciado en Ciencias de la Educación y Pedagogía. Consejero familiar con más de 18 años de experiencia. Doctora Nadine Terrain, sexóloga, psicoterapeuta, doctorada en investigación psicológica. Rudalicia Contreras, licenciada en psicología, consejera de Sindetec AC, colaboradora de Así Nunca Más y de la Red Hispanoamericana contra el Abuso Sexual Infantil. Licenciado Naún Navas, abogado penalista, es director de El Hombre y la Cultura AC. Le escuchamos a usted. ¿Qué tiene que opinar acerca de esta pregunta? De acoso sexual que se genera, no sé, puede ser psicológico, puede ser físico. Podría venir de los compañeros, porque es muy raro que los maestros así, nos digan o nos insinúen cosas a las compañeras. Entre las maestras no sé, ¿no? Pero Puede ser con esa intimidación visual. yo también he conocido así niñas que acosan a niños, entonces realmente puede ser general. El estar observando a las compañeras, ¿no? Morbosamente en clase, o estar haciendo tipo de preguntas o bromas entre hombres con temas de acoso femenino. Yo solamente fui acosada en la prepa, te sientes insegura, hasta piensas que tú eres la causante de eso por la forma en que vistes, pero realmente mi forma de vestir no era para que el profesor me acosara y te sientes como limitada y baja tu autoestima. Nadine, ¿qué tipo de acoso sexual se da en las escuelas? Mira, se da mucho el acoso sexual entre el profesor y los alumnos, hombres o mujeres, e incluso el acoso sexual entre los mismos alumnos. El tema aquí es bastante diverso porque muchas veces se acosa, no necesariamente con el deseo de tener una relación con alguien, sino por características que hacen diferente a una persona. Y eso es acoso sexual, cuando decimos que ese muchachito es rarito, ¿no? O palabras mucho más fuertes que hemos llegado a escuchar en las escuelas, tiene que ver con esto. Independientemente de la orientación sexual real de los jóvenes, empieza a haber un acoso sexual por características que lo hacen diferente. Y eso es una forma de acoso sexual. Y hay otras formas más de acoso sexual que tienen que ver con pues ya justamente el deseo de tener una relación con alguien o de pretender humillar a la otra persona desde cosas sexuales. No es nada más tener el deseo de una relación sexual, sino cuando un profesor, por ejemplo, mira de manera diferente o toca o le habla de manera diferente a una alumna, generalmente es algo humillante, independientemente de que se vaya a acostar con ella o no. Sí. Ahora, ¿esto se da comúnmente en la secundaria o desde la primaria comenzamos a ver problemática de esta? Yo creo que sí, desde la primaria. Y también incluso desde que estamos pequeñitos. Involucra mucho los estigmas y la educación que tengamos desde casa y los parámetros que cada persona tenemos, de tal manera
que nos podemos permitir o no rebasar esos parámetros. Y también, obviamente, bueno, con la influencia de los medios de comunicación, muchas veces pretendemos arriesgar o pasar esa línea de lo permitido hacia algo que a lo mejor es prohibitivo, ¿no? Entonces, cuando estamos en la adolescencia es cuando más se presenta, donde más prevalece, porque el adolescente per se trata de superar ese riesgo. Constantemente su vida siempre va a ser el que yo soy poderoso, yo puedo ser invulnerable. Entonces siempre tratamos de rebasar esos límites, ¿no? ¿Qué hay de por ejemplo, de los niños muy pequeños que así como que tocan, son muy dados a tocar los genitales Ahí de pudiera los ser un compañeritos? problema que se esté dando en la propia casa del niño o en su propia, se está reflejando en él, en su persona, y está teniendo esas manifestaciones. Hablaríamos de juegos que está queriendo tener el niño para satisfacer una curiosidad o el reflejo tal vez de algo que él está viviendo o viendo en su propia casa, y de esa manera. Pero aquí se conjugan una serie de elementos que hacen complejo el problema en sí, como se ha mencionado por Ruth y por Nadine, porque el adolescente también está aprendiendo, está en esa etapa de descubrir, de saber. En la adolescencia se da mucho también el factor del amor platónico, de enamorarse del maestro o de la maestra, de querer saber qué puede ocurrir. Ahora, si por el otro lado tenemos al profesor que quiere humillar, al profesor que también trae un trastorno emocional o sexual y quiere él jugar con las alumnas o con los alumnos según el caso que se esté manejando, pues obviamente lo hacen todavía más complejo. Yo aquí tendría que más bien ver hacia los papás cuando se enteran de una situación así, no callar y denunciar. Antes de ir al corte, ¿no? ¿Qué tan grave es este problema en las escuelas? Yo creo que es muy grave porque más allá del trabajo, en el trabajo por lo regular te corren, ¿no? El 46% de las mujeres en México se cree que sufre este acoso, pero en las escuelas es la segunda casa, o a veces la primera, pasan más tiempo ahí, tienen más relaciones, hay mucha interacción entre ellos y se da mucho, solo que hay ciertos aspectos que afectan a la imagen de la escuela y tratan de esconderlo más y no sanear todo esto. Pues vamos a un corte. Yo creo que es muy importante que sobre todo usted como padre de familia se entere de lo que está pasando en las escuelas. Estamos hablando del tema acoso sexual. Regresamos. Cuando regresemos, hablaremos del juego de la seducción y el acoso sexual. El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Yo creo que lo mejor que se podría hacer en una escuela sería pues como que tener más vigilados a los alumnos en cuanto a conductas y comportamientos, ¿no? Poner más información y módulos de vigilancia para que la gente se pueda acercar a pedir ayuda o tener más seguridad. Que no les dé pena, que hablen y que si saben de algo lo denuncien. Cuando paso a tercero, me toca con este maestro. Y sí era una situación muy fea porque así a todas las niñas nos veía de una manera muy rara. Era una manera de que casi quería desnudarte con la mirada, ¿no? Incluso cada que tenía oportunidad te tocaba de la parte del hombro, del cuello, te rozaba, ¿no? Con sus manos. La situación que ocurrió conmigo fue que me dijo abiertamente que él no quería dinero, que él quería otra manera de que yo le pagara.
pasar la materia. Quería algún acto sexual. Llegó. Quiero recordar que nuestras líneas están abiertas si usted quiere hablar en estos momentos con un consejero familiar, con una persona capacitada que le puede ayudar. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en realidad en estos momentos en las aulas, Nadine? Tú recientemente estuviste en una institución muy importante y ¿qué pudiste observar ahí? Mira, hay una parte que es los jovencitos, las jovencitas, están en un proceso de aprendizaje también de sus capacidades seductoras, ¿no? Se echan a andar. Muchas veces los papás de las jovencitas dicen, bueno, es que mi hija está tremenda, ¿no? Sí. En cuanto a la seducción, incluso con los mismos papás, es parte del ensayo de la seducción. Ahí el asunto es que los adultos son los que tienen el control de esto, no son los menores. Debieran tener el control. Y son los adultos los que deben poner un límite. Cuando un adulto dice, es que ella o él me sedujo, puede que tengan cierta verdad cuando lo dicen, pero es que no tienen la capacidad de comprender lo que están haciendo. Eso es la diferencia. Lo están haciendo porque están ensayando, porque es parte de la etapa que están viviendo, pero no lo comprenden. Y por eso es que les hace tanto daño que un adulto caiga en esa seducción. Ahora, el caso que tú nos comentabas al principio del programa de un docente que está tocando niñas, es común que cuando una persona tiene este problema, no lo va a hacer con uno solo, va a buscar hacerlo con varios. Yo no soy abogado, pero aquí Naum nos puede explicar mejor. Hay un principio en derecho de tener siempre 2 o 3 testigos que puedan corroborar algo. La señora Rivas, si no me equivoco, Ortega, que llama y dice cuál es la situación. Seguramente en la misma escuela ya se ha comentado entre las alumnas que hay problemas con ese profesor. Los padres de familia seguramente ya lo saben. Y yo creo que ahí lo que decía en el programa anterior Nadine, de establecer redes, es donde se tiene que fortalecer y ahí se puede presionar a la propia escuela a tomar una acción. Sí, porque ya no es el dicho de uno contra otro. Aunque aquí el problema, dice el caso, es que ya lo han hecho, ya han denunciado, pero al parecer la escuela no está tomando ninguna acción. ¿Qué ocurre en ese momento? Yo creo que tú tienes que ir a las instancias correctas. Primeramente a la dirección, ver si hay una sanción y si no hay autoridades puestas por el gobierno específicamente para hacer esa denuncia. También tenemos que ver qué medida tiene esa subordinación. Lógico que si el maestro está llegando al punto de estar acosando a una o dos, creo que lo que decía mi compañero era la parte de ver cuántas veces lo ha hecho, ¿sí? Cuánto está y que realmente sea probado, si no es ocultado. La misma institución va a tratar de cuidar la imagen, pero yo creo que si el papá ya fue a las instancias, no hubo una reacción disciplinaria para poder evitar esto, tiene que denunciar. Ahora, ¿es cierto que hay escuelas que quieren tapar a sus profesores por cuidar su imagen o por tal vez cuidar a un profesor que académicamente es muy bueno? Sí, esto es muy frecuente y sucede lo mismo como con las iglesias, ¿no? La misma iglesia católica, que hay denuncias contra un sacerdote y entonces lo cambian de lugar para evitar una denuncia mayor y un descrédito ante la sociedad. Sí. Es una forma de evitar el descrédito, tanto en las escuelas como en las iglesias. Pero por otro lado también el hecho, creo que ese es el punto de vista equivocado de la escuela, se tiene miedo, que bueno, van a pensar que qué clase de escuela soy que tengo ese tipo de profesores, sí. Pero también se tiene que ver el punto positivo, ¿verdad? Que cuando se toma una acción de disciplina y de corrección, también eso lo valora la sociedad, que dice, mira, ahí no toleran, no juegan, no solapan, no encubren, y eso gana también puntos credibilidad, a favor. ¿No? Credibilidad. O pasa lo que ocurre, como el caso que cita Nadine, que muchas veces aún bajo el aspecto religioso y tratándose de instituciones educativas, eclesiales o lo que sea, se presta a que se solapen o se encubran determinado tipo de delitos y tarde o temprano ese acoso va a terminar en una violación.
Vamos a un corte en estos momentos, el tema está muy interesante, así que regresamos, no se mueva. Llama y participa con nosotros. ¿Qué medidas preventivas deben de tomar los padres para evitar el acoso sexual en las escuelas? El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Pues que nos tengan confianza para que nos platiquen sus cosas y nosotros ya poder pues hablar con ellos y explicarle. Estar involucrados a nuestro es posible con sus actividades, sus amistades, la gente que ven. Debe de haber una comunicación muy estrecha, hijos con padres, y darles la confianza a los padres, a los hijos, para que les expresen esas necesidades. Si ellos sienten que son acosados por algún familiar, es muy importante escuchar a estos hijos, es muy importante ser sensible a sus necesidades. Pienso yo que como mamá también es muy importante tener más tiempo con nuestros hijos. Desde la educación que les inculques, pues puede ser que de ahí se puedan defender, ¿no? Que siempre te tengan la confianza para decirte y uno como padre pues saber cuál sería la mejor solución y cómo poder ayudarlos. Estamos de regreso con ustedes. Ruth, ¿qué medidas preventivas deberían tomar los padres para que sus hijos puedan de alguna forma eludir o prevenir este tipo de situaciones del acoso sexual? Sí, claro. Yo creo que lo más importante es abrir canales de comunicación con tus hijos. Que tú te ganes la confianza para que ellos te cuenten cómo estuvo su día en la escuela. Eso es lo más importante. Entonces, a través de ese sondeo tú ya te puedes dar cuenta cómo juegan sus compañeros con él, si hay algún problema con algún maestro, si hay algún tipo de información que a lo mejor el maestro está tratando de recabar respecto a tu familia, si en un momento dado hay ciertas preferencias. Todo este tipo de información es muy válido. Yo creo que, como estábamos comentando en el bloque pasado, la presión que tú puedas hacer como padre de familia es muy importante en la escuela, porque si en un momento dado, ya son varios los casos que se están presentando de gente que está inconforme respecto a un maestro, para mí como escuela es más importante tomar en cuenta esas presiones del padre de familia o de los padres de familia, para que mi prestigio en ese sentido o para que yo pueda dar una respuesta a la sociedad sean mucho más importantes en contra de tratar de tapar el problema, ¿no? ¿Qué deberían hacer las escuelas para evitar estas situaciones de acoso sexual? Bueno, mira, yo creo que, como en toda empresa, el objetivo principal es satisfacer al cliente, es de quien se vive finalmente. Y para una escuela los clientes son los padres de familia que están trayendo a los hijos y están depositando su confianza en ellos. Sí. Sea particular o sea oficial, finalmente es el prestigio que le va a dar a esa escuela. Por lo tanto, la escuela debe de cuidar sobre todas las cosas la seguridad de sus alumnos, de los muchachos, sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes, y eso debe llevar a tener un ambiente sano. Como profesores, cuidar el respeto, la relación que puede haber, y también estar platicando constantemente con los padres respecto a las actitudes que muchas veces los hijos pudieran llegar a tener en provocación, insinuación, en seducción, etcétera. Yo creo que es ahí donde el colegio, sea cual sea su posición, pública o privada, debe de tanto mantener una relación con papás en cuestión de los hijos, como con su propio personal docente, administrativo, de intendencia, etcétera, en protección de los niños. En el colegio de mis hijos, por ejemplo, perdón que te interrumpa, han instalado cámaras y eso, de cierta forma, ha ayudado a que baje el índice de situaciones. Es momento de ir a consejos finales. Nadine,
Vamos a comenzar contigo. Para terminar y redondear esta idea rápidamente, Sí. quería decir que es muy difícil para una escuela encontrar la forma de manejar estos temas, porque muchas veces se presta a denuncias falsas, ¿no? El profesor me puso una mala calificación, lo voy a denunciar de que me acosa sexualmente, ¿no? Y a veces es difícil distinguir si es porque el maestro es muy estricto o porque de veras está acosando a los alumnos. El asunto es escuchar a los alumnos, muy importante, y por supuesto que empoderar a las víctimas es fundamental. Si mi hijo llega y me cuenta esto, primero tengo que hacerle caso, creerle, mi hijo dice la verdad. Y llevar las cosas hasta las últimas consecuencias es muy importante. Si la escuela no hace nada, entonces denunciar legalmente a la escuela. Okay. Esto es muy importante. Independientemente de lo que pase, tenemos que transmitir la idea de que sí hay manera de defenderse de esto. Gracias, Nadine. Ruth, ¿cuál sería tu consejo? Yo creo que el acoso es un punto muy importante que debe de competirnos, tanto a padres como a la escuela. Y yo creo que en este aspecto habría que hacer una comunidad, porque muchas veces no se le da la importancia a este fenómeno como debiera. Entonces yo creo que aquí tendría que trabajar en colaboración los padres de familia comprometiéndose con la escuela y al mismo tiempo también la escuela, tomando estrategias como el desarrollo, no sé, de reglamentos, de códigos, de medidas de prevención para realmente concientizar qué tan grave puede ser y cómo puede además perjudicar, cómo puede dañar a una persona en cuanto a su integridad y quedar marcada de por vida. Entonces creo que la escuela es un ámbito idóneo para poder realmente concientizar y evitar que se propague o que se siga presentando en otros ámbitos, ¿no? Nahum, ¿cuál sería tu consejo final? Bueno, yo creo que los padres empieza todo. El que está satisfecho en casa no quiere taco ajeno, dice otro dicho mexicano. Y creo que debemos de ver y conocer a nuestros hijos. Creo que la escuela debe tomar su responsabilidad, pues como padres, maestros, padres, al tutelar a los hijos que se les depositan y cuidar también las relaciones que se llevan con algunos maestros. También cuidar mucho, como decía Nadine, yo tengo un caso donde fue acusado un maestro bueno por acoso solo porque no cumplió los caprichos de dos muchachas y realmente se demostró que era una acusación falsa. Tenemos que tener un buen órgano de comunicación tanto de padres, directivos, maestros y alumnos para que se puedan ventilar las cosas. Es un delito que se persigue por querella y yo creo que no es necesario llegar a lo legal para poder resolver los problemas, pero si no te los resuelven en esa instancia, denuncia. Ok, muchas gracias, Nahum. Gilberto, tu consejo final. Pues mira, atendiendo el caso de la señora Ortega y lo que dice, se había mencionado también con anterioridad que muchas veces el que está acosando se quiere hacer sentir fuerte, intocable, pero creo que hay varias instancias en que se puede demostrar que nadie es intocable, sobre todo cuando hay una comunicación, cuando hay una red, cuando hay protección entre padres e hijos y se tienen los elementos. Cualquier persona puede ser denunciable y castigada. Ok, muchísimas gracias, Gilberto. Y gracias a cada uno de ustedes. Vamos a continuar hablando en el siguiente programa acerca de este tema, el acoso sexual. Pero ahora en el trabajo. Así que aquí le esperamos en su programa, El que oye consejo. No se lo pierdan. Esto fue El que oye consejo. Nos vemos en este mismo canal. Hasta entonces.